¿Qué es algo inesperado que pasó en la reunión familiar? Historia 1. Hace unos años, durante una reunión familiar en Navidad, todo parecía estar saliendo bien. Habíamos terminado de cenar, los niños jugaban con los regalos, y los adultos estábamos en la sala, charlando y riéndonos. Entonces, mi tío, que ya había tomado unas copas de más, decidió hacer un brindis. Se levantó tambaleándose con su copa y empezó a hablar sobre la importancia de la familia. Al principio, todo bien, pero luego comenzó a mencionar problemas personales. Señaló a mi primo y dijo: "Y espero que este año, ciertas personas aprendan a ser más responsables con sus decisiones de vida, en lugar de esperar que mamá y papá les resuelvan todo". Mi primo se puso rojo, pero no dijo nada. Después, mi tío miró a mi hermana y soltó: "Y tú, espero que dejes de traer novios diferentes cada Navidad. No estamos en un desfile, hija". Hubo un silencio sepulcral. Mi hermana salió furiosa, mi primo intentó calmarse, y mi tía le dio un codazo a su esposo para que se sentara, pero él seguía hablando como si nada. La reunión terminó abruptamente cuando mi mamá decidió que ya era hora de irnos. Nadie habló del tema por meses, pero desde entonces, los brindis son breves y siempre hechos por alguien sobrio. Historia 2. Una Navidad, cuando tenía unos 17 años, mi familia extendida se reunió como siempre en casa de mis abuelos. Éramos unas 20 personas, entre tíos, primos y demás. La cena había sido tranquila, pero cuando llegó el momento del café, todo cambió. Mi abuela, con una seriedad que nunca le había visto, pidió silencio y dijo: "Quiero aprovechar que están todos aquí para hablar de algo que llevo mucho tiempo guardando". El ambiente se puso tenso. Nadie sabía qué esperar. Entonces, mirando directamente a mi tía mayor, dijo: "Es hora de que le digas a tu hija la verdad". Todos nos miramos, confundidos. Mi prima, que tenía unos 25 años, preguntó con nerviosismo: "¿De qué está hablando, mamá?". Mi tía comenzó a llorar. Tras un silencio interminable, finalmente dijo: "Tu papá no es tu papá". El tiempo pareció detenerse. Mi prima quedó en shock, mientras mi tío, su supuesto padre, se levantó furioso y gritó: "Así es como decides contarlo, delante de toda la familia". Ahí comenzó el caos. Mi prima lloraba desconsolada, mi tío se fue dando un portazo, y mi abuela intentaba justificarse diciendo que había esperado demasiado tiempo y que era mejor soltarlo ya. La reunión terminó en cuestión de minutos. Lo peor fue que mi prima se enteró no solo de que su padre biológico era un viejo amigo de la familia, sino que todavía vivía en la misma ciudad y lo había visto muchas veces sin saberlo. Por años, esa reunión quedó marcada como la Navidad del escándalo. Historia 3. Fue en una reunión familiar después del funeral de mi abuelo. Siempre fue el patriarca, y aunque era reservado, todos lo respetaban. Durante años, las reuniones giraban en torno a él. Pero ese día, el aire estaba cargado. Después del servicio, mi abuela decidió que leeríamos juntos la carta que mi abuelo dejó junto con su testamento. Nos sentamos en el salón, todos apretados. Mi tía mayor, que siempre fue la favorita, comenzó a leer en voz alta. La carta empezaba con palabras emotivas, lo mucho que amaba a la familia, cómo deseaba que permaneciera unida tras su partida. Pero luego, la carta dio un giro inesperado. Sé que esto será difícil de escuchar, pero no quiero llevarme secretos a la tumba. Hay algo que he callado por décadas y que cambiará todo. El silencio era tan pesado que apenas podíamos respirar. Luego, mi abuelo reveló que, hace muchos años, había tenido un romance con una mujer que no era mi abuela, y que de esa relación había nacido un hijo. Ese hijo estaba en la misma habitación con nosotros. Todos miramos a mi tío más joven, el más diferente físicamente del resto de los hermanos. Siempre habían bromeado con que era el adoptado, por sus rasgos, pero nadie lo decía en serio. Mi abuela, que estaba sentada junto a él, rompió en llanto. Mi tío se levantó y, entre gritos, dijo: "Así que toda mi vida he sido una mentira, ¿tú sabías esto?". Mi abuela, temblando, respondió: "Sí,
pero él era mi esposo, y te amé como si fueras mío. Nunca fue tu culpa. El resto de la familia estaba impactada, pero la cosa no terminó ahí. Mi abuelo también reveló que había dejado una parte de la herencia a una mujer desconocida, su amante, por el amor y el hijo que me dio. Esa fue la chispa que encendió el fuego. Mis tíos comenzaron a discutir a gritos sobre la herencia, mi tío menor salió furioso y no volvió a hablarnos durante meses, y mi abuela quedó devastada. Esa noche, nadie pudo dormir. Hoy, aunque han pasado años, las reuniones familiares siempre tienen una sombra. Mi tío aún no perdona del todo, y la herencia dividió más que los bienes, dividió el corazón de la familia. Historia 4. Era una reunión familiar de cumpleaños para mi madre. Mi abuelo había insistido en reunir a todos, incluso a los primos que no solían venir, y había preparado un discurso que decía que sería inolvidable. No sabíamos cuánto se cumpliría esa palabra. Después de la comida, mi abuelo pidió que nos sentáramos todos en la sala. Él, con su bastón en una mano y un vaso de whisky en la otra, comenzó a hablar con una calma inquietante. Hoy es un día importante. No solo celebramos a tu madre, sino que también cerramos un ciclo de mentiras. Antes de morir, quiero que sepan la verdad de esta familia. La sala quedó en completo silencio. Sus ojos eran fríos, como si estuviera desenterrando fantasmas enterrados hace años. Quiero confesar que uno de mis hijos no es realmente mío. Mi abuela, sentada en una esquina, dejó caer su taza. Mi tío mayor, siempre el más serio, le gritó. ¿Qué diablos estás diciendo? Mi abuelo ignoró la interrupción y siguió. Tu madre, la mujer que ustedes creen tan perfecta, me engañó durante años con mi mejor amigo. Y de esa traición nació tu hermana. La hermana a la que se refería era mi madre, la mujer que estábamos celebrando. Mi mamá se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera arrebatado el alma en ese momento. Mi abuela comenzó a llorar, rogándole que se detuviera, pero él siguió con su confesión. Y no crean que ella fue la única. Yo también fui infiel. Lo que ustedes no saben es que en este mismo lugar, en estas mismas reuniones, he visto a mis propios hijos sin que ustedes sepan que lo son. Ahí explotó todo. Uno de mis tíos comenzó a gritar, acusando a mi abuelo de ser un monstruo. Otro lo amenazó con nunca volver a dirigirle la palabra. Mi abuela se desmayó en medio de la sala, y tuvimos que llamar a una ambulancia. Cuando la situación parecía haber llegado a su límite, mi abuelo soltó la última bomba. La persona que más culpa tiene aquí no soy yo ni tu madre. Es mi propio hermano, porque él sabía todo esto y lo usó para chantajearme durante años. De repente, todos comenzaron a gritarse entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, los insultos y recriminaciones salían por todos lados. Fue un caos absoluto. Al final, esa fue la última vez que nos reunimos como familia. Mi mamá nunca volvió a hablar con mi abuelo. Mi abuela cayó en depresión, y los hermanos terminaron odiándose. Esa reunión destruyó por completo lo poco que quedaba de nuestra unidad familiar. Hoy, cada uno vive por su lado, y ese día quedó grabado como el momento en que nuestra familia se rompió para siempre. Historia 5. Una Navidad, toda mi familia se reunió en casa de mi abuela, como era tradición. Mi tía, famosa por creerse la chef estrella de la familia, había insistido en cocinar el pavó. Lo había estado mencionando durante semanas. Este será el mejor pavó que hayan probado en su vida. El día llegó, y mi tía estaba en la cocina con un delantal que decía, Reina del Horno. Nadie podía acercarse porque estaba concentradísima, como si fuera un programa de competencia culinaria. Finalmente, anunció que el pavó estaba listo. Todos a la mesa, gritó, cargando con orgullo la bandeja del pavó como si fuera un trofeo. Pero justo cuando entraba al comedor, mi primo pequeño, emocionado por los regalos, corrió detrás de ella y tropezó con sus piernas. Lo siguiente sucedió en cámara lenta, mi tía tropezó, soltó la bandeja, y el pavó salió volando. Pasó por encima de la mesa, esquivando copas de vino y platos de ensalada, y aterrizó directamente en el regazo de mi abuelo. El silencio fue absoluto durante un segundo, hasta que mi abuelo, con toda la calma del mundo, miró el desastre y dijo: Bueno,
Al menos llegó caliente. La risa fue instantánea. Mi tía estaba roja de la vergüenza, tratando de recuperar el pavo del suelo, mientras todos nos moríamos de risa. Mi abuelo incluso se limpió la salsa de los pantalones y dijo: lo probaría, pero ya tiene un poco de alfombra. Esa noche, cenamos pizza porque el pavo quedó incomible, pero hablamos de eso durante años. Desde entonces, cada Navidad, alguien siempre pregunta: ¿y este año, el pavo también va a volar? Historia 6. Mi hermano mayor no estaba. Él había tenido problemas con mis padres meses antes. Una discusión que empezó siendo sobre dinero y terminó con gritos y palabras de esas que no se pueden retirar. Se fue de la casa sin mirar atrás, y aunque todos esperábamos que las cosas se calmaran, el orgullo fue más fuerte que el amor. Ninguna de las partes cedió. La noche de la reunión, mi madre puso su plato en la mesa como si fuera a llegar. Insistía en que vendría, que no podía faltar a una Navidad. Pero mientras pasaban las horas, la silla permanecía vacía. Durante la cena, todos intentaron actuar como si no pasara nada. Mis tíos hablaban de sus trabajos, mis primos hacían bromas, y mi abuela intentaba mantener la conversación animada. Pero cada vez que alguien decía algo gracioso, mi madre miraba hacia esa silla vacía, como esperando que él entrara por la puerta riendo, diciendo que todo había sido un malentendido. Después de los regalos, mi madre se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue a la cocina. Fui tras ella, y cuando llegué, estaba apoyada en el fregadero, llorando en silencio. Me acerqué y le dije: tal vez viene tarde, mamá. Tal vez sí venga. Ella negó con la cabeza y susurró: no viene. Yo lo eché, y ahora no sé cómo traerlo de vuelta. Regresó a la sala y trató de seguir con la fiesta, pero la noche ya estaba rota. Esa silla vacía era demasiado pesada para ignorarla. Pasaron días y no supimos nada de mi hermano. Unas semanas después, mi mamá recibió una llamada: él había tenido un accidente en su trabajo. No fue algo grave, pero suficiente para romper esa barrera de orgullo. Ella lo visitó en el hospital, y cuando volvieron a casa, aunque las cosas no eran perfectas, había esperanza. Hoy, mi hermano siempre viene a Navidad. Pero aún ponemos un plato extra, por costumbre, en caso de que alguien más decida no estar, para que nadie olvide lo frágil que es una familia cuando dejamos que las palabras separen más que el amor. Historia 7. Mi tío favorito, ese que siempre hace reír a todo el mundo, llegó con una enorme olla de ponche casero. Era su especialidad, según él, aunque todos sabíamos que lo único que realmente sabía preparar eran margaritas. Este ponche es una obra maestra, anunció mientras servía a todos. La olla tenía frutas flotando, canela, y un aroma espectacular. Nadie dudó en servirse un vaso. Todo empezó bien. El ponche estaba delicioso, cálido, dulce, pero después del segundo vaso, algo cambió. Mis primos empezaron a reírse a carcajadas por cualquier tontería, mi abuela se quedó mirando el árbol de Navidad como si viera luces mágicas, y mi mamá, que nunca toma más que café, empezó a cantar villancicos completamente desafinada. Mi papá fue el primero en sospechar algo. Dio un sorbo, frunció el ceño y dijo: ¿qué le pusiste a esto, Roberto? Mi tío, con una sonrisa pícara, respondió: pues, le puse su buena dosis de espíritu navideño. Un poco de ron, un poco de tequila, tal vez un toquecito de vodka. ¿Qué? Gritó mi abuela, que ya estaba sirviéndose su tercer vaso. Yo no puedo tomar alcohol por mi presión. Ah, bueno, abuelita, para ti le puse menos ron. La risa fue inevitable. Mi primo de 15 años, que no sabía que el ponche estaba vitaminado, estaba mareado, mi abuelo ya estaba contando chistes verdes que nunca le habíamos oído, y mi mamá intentó convencer a mi papá de bailar un vals en medio de la sala. Al final, nadie pudo decir que no se divirtió esa noche. Incluso mi abuela, que estaba indignada al principio, admitió al día siguiente que había dormido como un bebé gracias al ponche mágico. Desde entonces, cada Navidad, alguien siempre le recuerda a mi tío: Roberto, este año el ponche, por favor, sin espíritu. Historia 8.
Nunca olvidaré aquella reunión familiar. Fue una noche que se suponía llena de risas, buena comida y brindis, pero que terminó en algo que todavía me persigue en sueños. Mi abuelo, el patriarca de la familia, había organizado una gran cena para celebrar sus 80 años. Todos estábamos allí, mis padres, mis tíos, primos, e incluso algunos parientes que rara vez veíamos. La mesa estaba perfectamente decorada, y él estaba sentado en la cabecera, con una mirada extrañamente solemne. Cuando llegó el momento del brindis, se levantó con su copa en la mano. Su voz era firme, pero fría. Antes de que comamos, quiero decir unas palabras. No sé cuánto tiempo me queda, pero esta noche es el momento de decir la verdad. Es algo que muchos de ustedes han sospechado durante años, pero ya no voy a llevarme este peso a la tumba. Nos miramos unos a otros, desconcertados. Mi abuela le suplicó. Por favor, no hagas esto, no ahora. Él la ignoró y continuó. Durante décadas, esta familia ha estado construida sobre mentiras. Esta mesa está llena de secretos, de traiciones, de cosas que ni siquiera pueden imaginar. Pero hoy, todo saldrá a la luz. Lo primero que dijo fue que su hermano, mi tío abuelo, no había muerto de un accidente como siempre nos habían contado. Había sido asesinado. Y no por cualquiera, por mi padre. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Mi papá se puso de pie de golpe, gritándole. «Estás loco, eso nunca pasó». Pero mi abuelo lo miró con una calma perturbadora y dijo. ¿De verdad quieres que lo cuente todo, aquí, frente a tus hijos? Porque yo sé lo que hiciste, y tú sabes que no fue un accidente. La atmósfera se volvió irrespirable. Mi madre estaba en shock, mis tíos comenzaron a gritar, y en medio del caos, mi abuelo soltó otra bomba. Y no solo eso. Tú no eres el único con secretos. Mi hija menor, la que tanto se enorgullece de su matrimonio perfecto, ha estado acostándose con su cuñado desde hace años. Mi tía, roja de la ira, tiró su copa al suelo y gritó. ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque es la verdad. Lo sé todo. ¿Crees que no vi cuando salieron juntos esa noche después de la boda de tu hermana, o las veces que él se quedaba, a ayudar, en tu casa cuando tu esposo estaba trabajando? Yo vi todo. Pero no dije nada, hasta hoy. La revelación desencadenó una pelea física. Mi tía atacó a mi tío, mientras su esposo intentaba separarlos. La mesa quedó destrozada, platos y copas volaron, y los niños comenzaron a llorar. Y entonces, la última revelación cayó como un rayo. Por cierto, antes de que olviden, uno de ustedes no pertenece a esta familia. Uno de ustedes es hijo de otro hombre. La sala quedó en completo silencio. Nadie sabía de quién hablaba. Mi primo mayor preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿De quién estás hablando? ¿Quién es? Mi abuelo simplemente sonrió, terminó su copa de vino, y dijo. Eso es algo que tendrán que descubrir ustedes mismos. Luego se levantó, tomó su bastón y salió de la sala. Esa fue la última vez que lo vimos. 2 días después, murió de un infarto. Desde entonces, la familia nunca volvió a ser la misma. Las peleas por descubrir la verdad dividieron a todos, y cada reunión se convirtió en un interrogatorio disfrazado de convivencia. Hoy, apenas nos hablamos, y cada vez que alguien menciona esa cena, siento que mi estómago se revuelve. Fue la noche en que nuestra familia dejó de ser familia. Historia 9. Era la Navidad de hace un par de años, y mi familia estaba reunida como siempre en casa de mi tía Pilar, quien tiene una obsesión por hacer las cosas perfectas. La comida era increíble, como siempre, y todos estábamos esperando con ansias la apertura de los regalos. Mi tía había dado a cada uno de nosotros un regalo con una etiqueta que decía, para ti, con mucho cariño, con su letra cursiva, que siempre parece que va a dar una clase de caligrafía. Pero ese año algo iba a salir muy mal. Mi primo Martín, el hermano pequeño de mi tía, estaba especialmente nervioso. Se había encargado de comprar el regalo para su esposa, María, y se pasaba todo el tiempo diciendo que este sería el regalo que la haría llorar de felicidad. Según él,
había gastado una pequeña fortuna en algo único y especial. Todos estábamos expectantes. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, mi tía le dio a su esposo, el tío Roberto, un paquete de tamaño medio. Mientras tanto, mi primo Martín le entregó a su esposa un paquete mucho más grande y elegante. Los ojos de María brillaban mientras lo destapaba, pero su expresión cambió en cuanto vio lo que había dentro. Era una silla de oficina ergonómica. María se quedó mirando la silla como si estuviera viendo una serpiente venenosa. Nadie se atrevió a decir nada, pero podía sentir la tensión en el aire. Mi primo, viendo su rostro, trató de esconder su nerviosismo, pero solo dijo: «¿Qué te parece, cariño? Te ayudará a mantener la espalda recta, una silla de oficina de lujo». María, completamente confundida, le miró con los ojos entrecerrados y, con una sonrisa forzada, respondió: «¿Una silla de oficina, Martín, para Navidad?». De repente, mi tía Pilar, que estaba viendo todo con el ojo de un halcón, intervino. «Ay no, Martín, una silla de oficina para Navidad, eso no se da en Nochebuena, ni en tu cumpleaños». La tensión fue palpable. Pero lo peor fue que cuando mi primo Martín, nervioso por la reacción de su esposa, decidió cambiar de tema y preguntar qué regalo había recibido el de su tía, ella le entregó un paquete pequeño y elegante. Al abrirlo, Martín vio que era un cojín para la espalda. «Es para ti, querido, para que no te duela la espalda mientras trabajas. Es un regalo pensado para tu salud, como el de María», dijo mi tía, tan seria como si le hubiera entregado una joya. Nadie pudo contener la risa. La situación pasó de ser incómoda a completamente absurda. Aquel año, en lugar de seguir con la tradición de los brindis, terminamos todos riendo a carcajadas. La Navidad se convirtió en una comedia de errores, pero con mucho cariño y unos cuantos cojines de regalo. Desde entonces, cada Navidad, nos aseguramos de no regalar sillas, cojines ni nada relacionado con la salud de la espalda. Ya sabemos que los regalos útiles no siempre son los mejores. Historia 10. Era la Navidad más esperada de todas, pero también la más amarga. Mi mamá había estado enferma por meses, pero siempre decía que este diciembre todo sería diferente. Siempre había sido la roca de nuestra familia, la que cocinaba, organizaba y mantenía a todos unidos. Sabíamos que algo no estaba bien, pero preferíamos no hablar de ello. Decidimos hacerle la fiesta más especial, como ella se lo merecía, por si acaso no llegábamos a otro diciembre juntos. El día de la cena, mi mamá estaba radiante, sonriendo como siempre, pero todos sabíamos que era una sonrisa forzada. La mesa estaba decorada con todo lo que le gustaba: pavo, ensalada, panecillos caseros y su famoso pastel de manzana. Pero a pesar de la comida, la atmósfera estaba extraña. Todos estábamos esperando que las horas pasaran rápidamente, para abrir los regalos y tratar de distraernos de la creciente tensión. Cuando mi mamá trajo el pastel, noté que se veía un poco pálida. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien, y me respondió, como siempre, con un tono tranquilizador: «Estoy bien, solo un poco cansada, pero nada que una buena Navidad no pueda arreglar». Pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien. Después de la cena, cuando todos ya estábamos sentados en la sala, mi papá le pidió a mamá que abriera su regalo. Ella lo miró con una expresión que, por un momento, me pareció vacía. Se acercó a la caja, la abrió lentamente, y dentro encontró una carta. Nadie entendía, hasta que leyó en voz alta: «Para mi amor, con todo mi cariño. Nos vamos a enfrentar a todo juntos, como siempre lo hemos hecho. Te amo». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Mi mamá se quedó mirando la carta con lágrimas en los ojos, y mi papá, visiblemente nervioso, tomó su mano. Fue entonces cuando ella, entre sollozos, dijo: «Cariño, tengo algo que decirte. No quiero que lo tomes a mal, pero los médicos me dijeron que…». De repente, su voz se quebró, y el miedo en su rostro era evidente. Todos nos quedamos en silencio, esperando a que continuara. «Me queda poco tiempo, los tratamientos no están funcionando, y no hay nada más que puedan hacer. Estoy en la última etapa de la enfermedad». El golpe fue devastador.
La Navidad que habíamos planeado para celebrar la vida, se convirtió en una despedida. Las risas se apagaron, y las luces del árbol parecían menos brillantes. Mi mamá trató de sonreír nuevamente, pero todos sabíamos que esa sonrisa era la última que nos regalaría. Nos abrazamos, lloramos, y aunque tratamos de mantener la calma, cada uno sentía un vacío insoportable. Esa noche, no hubo regalos ni celebraciones. Solo abrazos largos y palabras que nunca se dijeron antes. Mi papá, siempre tan fuerte, no pudo contener las lágrimas. Y mi hermana, que normalmente era la más alegre, no pudo dejar de llorar en silencio. Yo me quedé allí, mirando a mamá, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Esa Navidad, nos dijo lo que no sabíamos que necesitábamos oír, y aunque estuvo llena de dolor, también nos enseñó a no dar por sentada ni una sola palabra, ni un solo segundo. Pasamos esa noche juntos, porque sabíamos que era lo último que teníamos. Al día siguiente, mamá se quedó en cama, demasiado débil para levantarse. Nadie podía dejar de pensar en las palabras que había dicho. Esa Navidad fue la última que compartimos todos juntos. Fue una despedida inesperada, pero también un regalo en sí misma. Aquel día, entendimos que las cosas más valiosas no son los regalos materiales, sino los momentos y las personas que los compartimos. Un mes después, mi mamá falleció. Pero esa Navidad, aunque triste y llena de giros dolorosos, siempre será la que más atesoro. La última Navidad con ella fue la más real, la más sincera, la más intensa.